Porque la verdad es que todos nos necesitamos. A lo mejor alguien en su soberbia pudiera decir, yo no necesito de nadie, más cuando se emborracha, ¿verdad? En primera, ¿cuántos pueden confeccionarse sus zapatos? Miren, estos zapatos que tengo ya tienen como cerca de 4 años. Y no se me han roto, pero el día que se me rompan yo necesito ir a la zapatería y comprar mi calzado. Pero si no hubiera gente que se dedique a producir calzado, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo andaríamos? Alguien puede decir, yo no necesito de nadie. Necesitas a veces del peluquero, si no andarías todo greñudo, ¿verdad? Alguien diría, yo no necesito de nadie. Y si no hubiera alguien que se dedique a producir llantas, ¿cómo andarías en tu carro entonces? Esos habitantes de Laquis no tenían necesidad de nada. Ahí se daban los melones, ahí se daban las sandías, ahí se daba de todo. Yo como pastor, ¿cómo puedo decir, yo no necesito a fulano, yo necesito a este? Por lo menos el que tiene y el que no tiene. Son 5 ministerios que Dios depositó en su iglesia. Repitan conmigo, ¿cuántos son? ¿Cuántos saben qué ministerios son esos? Apóstol. ¿Cuál es el que sigue? Profetas. ¿Qué más? Evangelista. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Maestros. ¿Cuántos nos faltan? ¿Habrá alguno de los que están aquí que poseen esos 5 ministerios? Alguien puede decir, yo soy pastor, yo soy evangelista, yo no necesito de nadie. Esa es mi pregunta. Eso es el que tiene, pudiera vanagloriarse. No, yo no necesito a ese fulano. Yo no necesito. Hermanos, ¿saben ustedes que hay un animal? Les voy a preguntar, ¿y quién es ese animal? Ese animal puede correr. Ese animal puede nadar. Y ese animal puede volar. ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? Ese animal es el pato. Ese animal sabe nadar, sabe correr, sabe volar. Es algo que otros animales, pues, dígame, ¿un guajolote puede volar? Pues sí, una distancia de aquí a ahí, pero, ¿verdad? Alguien puede decir, yo no necesito a nadie porque yo puedo, soy muy suficiente. Y por eso no busco a mis hermanos. Los habitantes de Laquis saben que cuando menos lo esperaron, les cayeron encima. Y a todos los pasaron a cuchillo. No hubo nadie que los defendiera. ¿Por qué? Porque no tenían negocios con nadie. ¿Por qué el país de Cuba está metido en esa pobreza? ¿Por qué? Pues no tiene relaciones comerciales con Estados Unidos. Ellos tuvieron causas atrás y por eso, hermanos, hay un bloque. Por eso, ¿quieres ver los autos más viejos? Allá en Cuba. ¿Quieres ver los, hermanos? Cuba es como si estuviera metido en un atraso total. ¿Por qué? Porque no se relaciona con nadie. Hay pastores que, pues yo no sé, vuelvo a repetir, el que tiene. Allá en Corintios dice, el lugar en donde Pablo se congregaba, había pastores, doctores, maestros. Era una congregación que tenía, que podemos decir que estaba completa en el Señor. Pero una congregación, hermanos, en donde hay alguien que dice, no, pura salsita de ajo y semillas asadas. Pero ahí están en sus 4 paredes. ¿Por qué se aíslan? ¿Por qué nos aislamos? ¿Tiene que ser así? Si la palabra del Señor está escrita de esa manera. En ese tiempo seguramente que había correos o señales de humo. Pero cuando aquellos, la tribu de Dan les cayó encima, vuelvo a repetir, a todos los pasaron a cuchillo. Y no hubo nadie que los defendiera. Sí, me invitas, pero es que nunca te relacionas conmigo. Y entonces, ¿por qué quieres que yo esté ahí si tú no me visitas? Si tú no me buscas. ¿Cómo quieres que yo esté ahí? Si estoy ahí, por respeto. ¿Por qué? Porque si a ti no te resplandece, a mí sí me resplandece. Y entonces yo tengo que ser diferente. A todos los pasaron a cuchillo. No hubo nadie que los defendiera. No, yo ¿por qué tengo que tener relaciones comerciales con aquellos? Sí, melones aquí se dan, sandías aquí se dan, carne. ¿Qué necesito que el pollero venga aquí a vender sus pollos? Y aquí se da el pollo. Y de esos de pata gorda, no de esos flaconientos. Hermanos, ¿o qué? ¿Estoy diciendo algo fuera de orden? No, es la palabra. Es la palabra. Es lo que empezó a decir el hermano de Nicaragua.
que en algunos lugares, cuando se trata de estar con la familia, ¿cuántos hay? 3, 2, y por si fuera poco todavía llegan y los matan a todos. Es lo que estaba mencionando. Y hay que entender cuando, bueno, esa es la necesidad. Y si alguien no se quiere relacionar, porque Dios lo ayude, pero ¿saben qué? No es bíblico. Esa manera de actuar no es bíblica. El reino de los cielos es justicia. ¿Alguien sabe qué es justicia? ¿Qué es justicia? La virtud de dar a cada cual según lo que se merece. Si estás en el reino de Dios, entonces aprende a ser recíproco. Justicia es, tú me das y yo te doy. Como un hombre, como un marido va a querer buenas atenciones de su compañera, que sea cariñosa, que sea atenta, que cuando le duele el estómago la esposa ella esté pendiente con prepararle un tecito. Si él no es así, cuando, viejo, mira, me duele, y el viejo nomás se da la vuelta como diciendo, pues, ¿cómo quieres, cómo esperas recibir si tú no eres así? ¿Cómo esperas que Dios te honre si tú no lo honras? ¿Cómo quieres que tus hermanos estén ahí cuando tú los necesitas si tú no has aprendido a dar el primer paso? No se puede, entonces. No vives entonces en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es justicia. Justicia. ¿Qué no el texto dice, nosotros le amamos a Él? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Quién dio el primer paso? ¿Fue el Señor, sí o no? Cuando el hombre quedó, hermanos, destituido de la gloria de Dios, enemistado con Dios, cuando quedó embarrado allá en el huerto del Edén, ¿quién dio el primer paso? ¿Para qué? Para que, hermanos, hubiera una reconciliación entre Dios y el hombre. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién dio el primer paso? ¿No fue el Señor? ¿Tú lo buscaste a Él o Él te buscó? ¿Por qué incursionas en este terreno cristiano? ¿Por qué? Porque fuiste muy inteligente. Buscaste a Dios. Hermanos, en aquella ocasión, fue la segunda vez que yo estuve en el templo evangélico. Yo no fui a buscar a Dios. Pero más sin embargo, Él se manifestó en mi vida. Y yo puedo decir que Él me llamó con lazos de amor. Él me buscó. Y así como Él me amó, yo tengo que ser, ¿qué? Recíproco. ¿Qué sucede cuando la lluvia se derrama sobre la faz de la tierra? ¿Qué sucede? ¿Qué hace la tierra? ¿Se traga la lluvia nada más? A menos que seas piedrecilla, nada más. Pero en la tierra fértil, el Salmo 65, ¿qué es lo que hace la tierra cuando llueve? Responde. ¿Y de qué manera? Salen los quelites. ¿A cuánto les gustan los quelites? Hermanos, los campos producen hierba y se produce la carne. Justicia. Justicia. ¿Qué vamos a hacer? Muchos dirán, pues algo pasajero. Pasará esto y vas a seguir como has venido. Bueno, Dios te ayude. Pero no nos podemos quejar. Aprende a dar el primer paso y si no das el paso, pues te va a pasar lo mismo que le pasó a los habitantes de Laquis. Los mataron a cuchillo. ¿Así? Pero hay un pasaje, hermanos, muy positivo. Dice que 5 reyes se le fueron encima a los gabaonitas. ¿Qué hicieron los gabaonitas? Por mentira como haya sido, ellos hicieron alianza con Josué. Y cuando a aquellos gabaonitas se les vinieron 5 reyes poderosos, ¿qué hicieron? Enviaron sus correos allá con Josué y le dijeron, no detengas tu mano, porque mira, 5 reyes se han juntado para destruirnos. ¿Qué hizo Josué? No, a mí no me interesa. No, yo no tengo... Ellos habían hecho un pacto, hermanos, de amistad. Se levantó Josué aquella noche para ir y pelear a favor de los gabaonitas. Y esto agradó tanto a Dios que el mismo Señor se involucró y dice que al ejército, a esos 5 reyes que estaban peleando en contra de los gabaonitas, ¿saben qué? Dios dice que les tiró piedras de granizo. Hermanos, hay que sembrar. Hay que sembrar. No seas carotón con la gente de allá de fuera. Pon una cara feliz. Debemos de ser como los políticos. No rateros, no dos caras. No, amables. El político tiene corazón para todos. Hay muchos hermanos aquí que
que son muy amigueros. Pregunta, ¿cuántos tienen muchos amigos? Miguel, ¿tienes muchos amigos? 2, 3, dice. Nos conviene tener muchos amigos. En un momento en que tú los necesites, pues, pero si te encierras en tu círculo, te vas a maravillar que cuando tú los busques, pues nadie. Pues es que no has aprendido a tener relaciones sociales con la gente. Un aplauso para el Señor Jesucristo. Hermanos, es la verdad. Sí, pero alguien dirá, no, ese señor es bien cara de limón, ¿quién? No, sé agradable. A veces tenemos un semblante de pocos amigos, pero cuando te tratan, sé carismático. No, pues yo me fui con la idea, yo pensé que era así, pero no es una persona agradable. Tienes que ganar almas para el Señor. Pero si te encierras en tu círculo, pues ¿quién nos va a ayudar, hermanos, cuando lo necesitemos? Bueno, aquí hay dos ejemplos. Los de Laquis los mataron a cuchillo porque pues, no tenían relaciones con nadie. Ojalá y tengas mucho de Dios. Si tienes mucho de Dios, puedes decir, no, yo no necesito a ese. Acuérdense del pato. Sabe correr, sabe nadar, sabe volar. Por lo menos tiene 3 ministerios. ¿Cuántos tienes tú? ¿Tienes 5 ministerios? Si tienes los 5, pues te felicito. Pero si no tienes 5 ni tienes 3, entonces ¿cuántos tienes? En la congregación necesitamos evangelistas. Los pastores somos los que colocan las piedras y forman el muro. Pero necesitamos evangelistas porque ellos son los que van allá y traen a las almas para que tú los edifiques en el Señor. Y si no tienes evangelistas, entonces tú vas a traerlos también, que tú vas a cargar las piedras, haces tu mezcla, haces todo. Y todo pasa, ni vas a hacer bien las cosas, ni vas a avanzar en tu trabajo. ¿Por qué? Porque no estás entendiendo que necesitas a alguien que te ayude a trabajar. ¿Amén, hermanos? Ya se cansaron. Bueno, ya le voy a parar, porque no me gusta hablar así nomás. Bueno, díganme una cosa. ¿Están conscientes que un día nos vamos a ir de esta vida? Pero vamos a entender entonces las cosas como son. A los gabaonitas les fue bien. Los ayudaron. No los mataron a cuchillo, hermanos. Pero aquí podemos mirar cuán importantes son las relaciones. Nuestro México tiene relaciones, hermanos, diplomáticas con muchos países del mundo. Ahora que los estadounidenses quieren invadir o querían invadir a nuestro México, díganme, ¿México puede ser ayudado por los rusos? Estoy seguro que sí. A México los pueden ayudar también los chinos. Pero una nación, hermanos, que se encierra, hermanos, cosa difícil. Cosa difícil. Seamos sabios y entendidos. La hermana pues ha terminado su carrera. Tuvo el privilegio de conocer a Dios, caminar por un buen tiempo. Hay otros que, viejitos, que se fueron de esta vida sin conocer a Dios, hermanos. Y a veces algo que yo no puedo entender. Hay gente que ha sido pobre de entre los pobres. Y así como vinieron, se fueron. Eso es algo que yo no logro entender. ¿Por qué Dios lo hace así? Yo lo único que sé es que hay ricos que aman a Dios, pero hay pobres que de Dios no quieren saber nada. Y el que conoce los corazones es Dios. ¿Sí? Así es que date por bienaventurado, estés como estés. A Pablo le dijeron, bástate mi gracia. Ya no me hables de ese asunto. Bástate mi gracia. Si estás así, ¿es por qué? Bueno, en parte tú así lo quisiste. Y en parte es por qué. Que te sea suficiente el hecho de estar adentro del redil. Que te sea suficiente estar en la red, pero vas a procurar, y procuremos aquí en adelante, que en aquel día cuando los hombres se sienten a la orilla de la playa y empiecen a escoger los peces buenos adentro y los peces malos, que seas de los peces, pero de los que están adentro. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde en este día, en esta tarde.